se llama, aprovechándose del Perú, llevándose todo lo que pueden. Gracias. Bien, gracias a nuestros oyentes, pues, y vámonos a tratar de resolver las preguntas. Germán Mujica. ¿Cómo no? Yo quería decirle a nuestro buen amigo, primero agradecerle su llamada, segundo decirle que antes que perseguido político, yo me declaro, como lo anunció la revista Hildebrandt en sus 13, en una edición de hace 3 semanas, soy un periodista de nariz superlativa. Sobre eso y contra eso no puedo hacer nada. Y en cuanto a los juicios, ahí están los juicios persiguiéndome, fastidiando, sosteniendo pues que uno tiene que presentarse. Creo que por alguno de ellos hay una orden de captura, no lo sé con precisión, porque vaya uno a saber pues cuál es el tenor de las actitudes a veces de los jueces que actúan con celeridad y prisa en algunos casos, sobre todo contra los periodistas, y actúan con una lenidad y una lentitud paquidérmica en otros. Consecuencia, estamos puestos a derecho, estamos sosteniendo por escrito y contestando cuanto se nos ha dicho, pero confiemos en que las cosas vayan bien, porque nos han acusado de tonterías, pero no nos han respondido un libro como el que hicimos hace algunos años, ya van 3 años, Estafa al Perú, cómo robarse aeropuertos y vivir sin problemas. De eso no se trata, y en cambio hoy día sale pues una tremenda crónica laudatoria sobre el señor Jaime Daly, que responde, pero anuncia una cosa que felizmente la llamada de nuestro amigo me ha hecho recordar. El señor Jaime Daly anuncia hoy en el Comercio que Fraport, la empresa, una de las empresas que conforman LAP, Lima Pop Partners, participaría en la licitación referida a Cusco. Interesante, ¿no? O sea, el mal ejemplo cunde. ¿Y cómo es posible que una empresa con irregularidades, como he sostenido siempre, con contratos ad hoc, donde fueron postores únicos como fue Jorge Chávez, hoy día ya quiere participar en Cusco? O sea, sobre llovido mojado. Qué interesante, ¿no? Porque además esto es expresión del señor Jaime Daly. No hay vindicta, no hay ningún tipo de adjetivo, simplemente es una información que ha salido publicada en el Comercio. Yo creo que los grandes... me olvidaba. Mire, la llamada telefónica de la colega de una radio de Buenos Aires fue por ese medio, vía telefónica, y la entrevista que nos harán el día miércoles, que me permitió anunciar, será por ese mismo medio, ¿no? Ahora, si envían pasaje y unos 15 días de estancia, me voy, pero sobre la marcha. Hace Bien, muchos años que no voy a Buenos Aires. ya quisiéramos, ¿no? De pronto los periodistas independientes poder tener esa facilidad, ¿no? Y efectivamente, pues con toda la solidaridad del caso, ¿no? Quien no la debe, no la teme, ¿no? Y en ese frente estamos tratando siempre de decir la verdad, pues desde el lugar de los hechos y cómo son las cosas. Me has hecho acordar no al poeta, sino a cierto hoy presidente nuevamente, que decía eso. Quien no la debe, no la teme, y se fue del país. Y se alargó... Pero tú no te vas a ir, ¿no? 10 años. No, a mí me van Tú a te tener vas a quedar a mí me van a aquí, tener ¿no? que sacar. Ah, bueno. Qué distinto. Muy bien, yo creo que volviendo al cauce de nuestro programa, tenemos que anunciar que el programa del miércoles es un programa de raigambre netamente histórico. Tenemos que recordar 2 hechos importantes en la historia republicana, uno contemporáneo y político de hace 80 años, el 7 de julio, coincidentemente cae 7 de julio, que fue la revolución aprista en Trujillo, y lo que ocurrió y cuando por primera vez en el Perú un pueblo, Trujillo, fue bombardeado por la aviación nacional. Y tenemos que recordar y preguntar a quien tengamos que entrevistar, todavía estamos por confirmar esa visita, si acaso del APRA auroral y de esa época queda algo, o eso ya es puramente historia heroica, revolucionaria, levantisca, pero de la cual hoy quienes eran los agitadores y de ayer, los incendiarios de ayer, se convirtieron en bomberos. No lo digo por todos, pero sí por algunos, que son los que protagonizan las vergüenzas cotidianas que vemos con el entreguismo de que hace gala este gobierno. Y el otro tema que tenemos pendiente, nada menos, para celebrar y recordar y rememorar, porque la memoria histórica de los pueblos no debe olvidarse, es la batalla de Concepción. En esa fecha, en el centro del país, cuando el valeroso pueblo
en Huancayo, en Concepción precisamente, dio una lección de heroísmo y casi sin armas, casi inerme, con las armas pocas que tenían, dio una lección a la pezuña invasora que protagonizaba el ejército chileno. De manera que el miércoles tenemos un programa netamente de corte y de recordación histórica. Bien, y siempre es bueno pues conocer la historia del Perú, recordar la historia del Perú para poder entender lo que viene sucediendo, lo que viene pasando como parte, digamos, de un todo. Vamos con una llamada más. Muy buenas tardes, bienvenido a Señal de Alerta. Adelante, lo escuchamos. Aló, buenas tardes, señorita Flor. Sí, buenas adelante, tardes, buenas tardes. tardes. Fíjese usted acaba de decir que el presidente dijo que no la teme y se fue. Efectivamente se fue, pero después de que su caso fue investigado tanto por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados se le acordó acusar por la supuesta comisión de 4 delitos. La misma Cámara de Diputados, en una comisión que se llamó dictaminadora, dijo que no se le podía acusar por 4, solo por 2. Cuando pasó a la Cámara de Senadores, se vio el caso y se dijo que no se podía acusar por 2, solamente por 1. Y cuando pasó al Poder Judicial, el vocal supremo dijo no al lugar a la acusación contra el presidente, o el expresidente en este caso ya. ¿Por qué motivo? Porque se le estaba haciendo una acusación atípica de enriquecimiento ilícito en la modalidad de ese enriquecimiento ilícito, y que ya hay que se libre como pueda, sino que hay que demostrar, porque el artículo 77, pues estará vigente hasta ahora, pero el artículo 77 del Código de Procedimiento Penal decía que para acusar a una persona la denuncia debe cumplir 3 requisitos. Uno, que el hecho denunciado sea delito, que se haya individualizado presunto autor, que el hecho denunciado sea delito y que no haya prescrito la acción penal. Si no se cumplía el hecho denunciado sea delito, cuál era el desbalance patrimonial. Pero no es que no cumplía así nomás el requisito, sino que no había ningún desbalance patrimonial. Que por ejemplo, solamente un botón. A la señora Pilar Nores no le han reconocido sus ingresos por el solo hecho que no estaba casada con él, cuando la realidad vivía con el señor García y también aportaba. Y él se fue, como digo, después del autogolpe, cuando ya el juez, el vocal supremo, había dictaminado un rotundo no al lugar, incluso con apelación y todo, ganó a Alan García a su favor porque no había tal desbalance patrimonial. Muchas gracias. Bien, gracias a nuestro oyente por darnos esos alcances, ¿no? Desbalance patrimonial no había, sí hubo, pero bueno, nos ayudan a clarificar un poco más lo que es la historia del actual presidente de la República. No, yo lavo la memoria y las precisiones que hace, no obstante no me dejará mentir que el señor primero se fue a Bogotá y luego se fue a París, donde compró una vivienda muy lejana de los ingresos que tenía, y entonces cuando vuelve al Perú, vuelve por prescripción, no por cosa juzgada. O sea, el señor Valentín Paniagua y el gobierno transitorio, el mediocre gobierno transitorio, que algunos alaban porque conviene alabarlo, ¿no es cierto?, hace prescribir los delitos de que fue acusado. Entonces, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Bien, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias también por las llamadas. Herbert Mujica. Muchas gracias y hasta el día miércoles, que hablaremos de la Revolución de Trujillo en 1932 y del 9 de julio en Concepción, la brillante victoria peruana sobre las tropas chilenas en el 9 de julio de esa fecha, en la guerra de rapiña que planteó Chile al Perú. Muchas gracias, hasta el miércoles.